Se la ha llamado la nación improbable. 17.000 islas repartidas a lo largo de más de 5.000 kilómetros en 3 usos horarios distintos. En ella conviven un centenar de etnias y decenas de credos. El escenario de ritos antiguos y rituales y el hogar de la mayor población musulmana del planeta. Pero todos están unidos bajo una bandera, la de Indonesia, y un idioma. Al ser un archipiélago asentado sobre una placa tectónica en continuo movimiento, el paisaje y la historia de Indonesia son turbulentos y veleidosos, a menudo con resultados mortales. Este es un mundo fracturado por terremotos y presidido por una cadena de volcanes activos que se conoce como el Cinturón de Fuego. No hay lugar en la Tierra comparable a Indonesia. Ninguno tan diverso en sus culturas humanas ni tan variopinto en paisajes y océanos. Les invitamos a realizar una grandiosa travesía a lo largo y ancho de la mayor nación insular del planeta. Asia desde el aire. Indonesia desde el aire. Durante siglos, las especias tropicales atrajeron a los comerciantes europeos a una región que llamaron las Indias Orientales. La sagrada trinidad de la pimienta, el clavo y la nuez moscada que las flotas mercantes llevaban almacenada en sus bodegas puso en marcha una era de exploraciones. Especias muy valiosas, codiciadas y envidiadas. En su busca, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, una superpotencia multinacional, llegó a la isla de Java en el siglo XVII. Los holandeses tomaron la aldea de Yayakarta y la asolaron por completo. Y sobre sus ruinas construyeron la ciudad colonial de Batavia, que sería el centro neurálgico de un enorme imperio. Este fue el punto de partida desde el que los holandeses conquistaron el archipiélago, desde Aceh en el oeste a Papúa en el este. Tras la Segunda Guerra Mundial, los nacionalistas lucharon por la independencia y expulsaron a los holandeses para crear la República de Indonesia moderna. La actual Yakarta celebra la libertad ganada con tanto esfuerzo aquí, en Medan Merdeka. Es una de las mayores plazas del mundo, 5 veces mayor que la de Tiananmen en Pekín. Medan Merdeka está dominada por el monumento nacional conocido como Monas y levantado por el primer presidente de la nación, Sukarno, para honrar a los héroes revolucionarios que liberaron Indonesia del dominio colonial. Hoy, la antigua capital holandesa se conoce como Ibu Kota o Ciudad Madre. Una metrópolis de sueños que todos los días atrae a decenas de miles de indonesios en busca de fortuna. Cada día 3,5 millones de personas se trasladan desde las afueras al centro de la ciudad para acudir a sus lugares de trabajo y crean los mayores atascos de tráfico del mundo. Los coches permanecen casi detenidos durante la mayor parte de la mañana y la tarde en las horas punta. Yakarta es el epicentro de una pujante economía global. Es la segunda mayor metrópolis del mundo después de Tokio y alberga a más de 30 millones de personas, una cifra que no deja de crecer.
Indonesia tiene una población de 260 millones de habitantes, solo superada por las de China, India y los Estados Unidos. Pero hay otro hecho extraordinario que caracteriza a Indonesia. Ningún otro país del mundo cuenta con tantos musulmanes. Casi el 90% de la población es creyente de la religión islámica. Esta fe llegó aquí de la mano del comercio. Fue el regalo de los comerciantes y estudiosos árabes que cruzaron el Océano Índico hace 6 siglos. La Istiklal o Mezquita de la Independencia es la mayor del sudeste asiático. Fue encargada por Sukarno, el primer presidente de Indonesia, y su construcción se prolongó 17 años. Es el núcleo espiritual de la nación. Pero Indonesia es un país de muchos credos. Hace más de 1000 años el archipiélago era una tierra de poderosos imperios gobernados por príncipes hindúes. Su historia permaneció muchos siglos en el olvido, pero en el siglo XIX los exploradores se adentraron en las profundas junglas de Java y realizaron un descubrimiento fascinante. Una civilización perdida, sepultada bajo capas de ceniza volcánica. Era aquel un misterio difícil de descifrar, ya que en estos bloques de piedra había inscripciones en sánscrito, el idioma sagrado de India, y en todas las esquinas de las ruinas los exploradores descubrieron cabezas gigantes de Buda. Habían encontrado las ruinas de uno de los monumentos más extraordinarios del mundo, Borobudur. Hace más de 1000 años los gobernantes javaneses comenzaron a ampliar sus reinos rurales. Para afianzar su poder copiaron la pompa de los gobernantes indios o rajás, adoptaron su cultura y emularon sus monumentos. Estos reyes javaneses levantaron un templo formidable, construido con más de 1 millón de sillares de andesita gris, una piedra volcánica cortesía de los volcanes de Java. Bajo su autoridad, un ejército de picapedreros, canteros y tallistas trabajaron denodadamente bajo un calor abrasador para crear el mayor templo budista del mundo. El gobernante quiso que este imponente templo representase el monte Meru, la montaña cósmica de la mitología hindú. A lo largo de los siglos, los tesoros de Borobudur fueron saqueados y vendidos, pero en la década de 1970 el gobierno invirtió la friolera de $25 millones en su restauración. Hoy en día el templo budista de Borobudur es uno de los símbolos nacionales de Indonesia.
Java es un cofre de un tesoro de muchas más maravillas monumentales. Los reyes javaneses surgían y caían y los ambiciosos gobernantes pugnaban por superar el poder de sus antecesores. En el siglo IX, Rakai Pikatán, el rey de Mataram, comenzó a envidiar Borobudur e ideó un monumento rival, Prambanan, cuya construcción se prolongaría más de 30 años. El conjunto de templos también se conoce como el de Roro-Jongran, en honor a una legendaria princesa a la que intentó conquistar con artimañas un pretendiente al que no quería. Ella le pidió que construyera 1000 templos en una sola noche, pensando que era algo imposible de cumplir. Pero él reunió a un ejército de genios mágicos y estuvo a punto de lograrlo. Entonces la princesa ordenó a sus damas que comenzaran a moler el arroz. Al oírlo, pensando que era de día, los gallos comenzaron a cacarear y los genios huyeron. Solo quedó un templo sin terminar. Furioso, el pretendiente convirtió a la princesa en piedra. El imponente conjunto de templos no está dedicado a Buda, sino a los dioses hindúes más poderosos. El mayor está consagrado a Shiva, el señor de la destrucción. Aquí, las fachadas de piedra cuentan la historia del Ramayana, una de las grandes epopeyas del hinduismo que fue traducida al javanés en el siglo IX. Al igual que Borobudur, el impresionante Prambanan ha sufrido los embates de la geología furiosa de Java. Ha sido víctima de violentos terremotos que abatieron sus altas torres. Cuando los viejos reinos cayeron en la decadencia, los últimos gobernantes hindúes huyeron de Java y se refugiaron en otra isla, Bali. En el siglo XV, a medida que el mensaje del Islam se extendía por Java, los últimos rajás hindúes escaparon y se refugiaron en la isla de Bali. La conocida como Isla de los Dioses, que se ha convertido en una meca del turismo, sigue siendo un bastión del hinduismo en Indonesia. Se dice que en Bali hay más templos que casas, porque todos los santuarios domésticos tienen categoría de templos. Los balineses llaman a su versión del hinduismo Akomo Tirtha, la religión del agua sagrada. Para ellos el agua es una sustancia ceremonial vital y la fuente de la prosperidad. Bali cuenta con más de 160 ríos y arroyos, pero aunque el agua abunde, es estacional y no basta para que todos los agricultores planten sus arrozales al mismo tiempo. Para coordinar el uso compartido del agua, los productores forman asociaciones llamadas Subak. Todas las decisiones se toman en los templos del agua. Uno de los más importantes es el Pura Ulun Danu Bratan, construido por un rey balinés hace 5 siglos para honrar a la diosa de las aguas. El sistema de los Subak se remonta al siglo IX y aúna el mundo espiritual, el humano y el de la naturaleza. Ha permitido que los balineses se conviertan en los productores de arroz más prolíficos del archipiélago. El cultivo
cultivo de arroz bajo inundación lleva practicándose en Bali desde hace más de un milenio, y estas sinuosas terrazas son la herencia de 50 generaciones de arroceros. A la sombra del monte Agung se halla el templo más sagrado de Bali, el Pura Besaki. Este grandioso conjunto de templos lleva siendo lugar de culto desde el siglo I después de Cristo. Este santuario, conocido como el Templo Madre de Bali, se alza sobre una serie de escalones que llevan a la cumbre del monte Agung, el dominio de los dioses. Antiguamente solo las familias reales podían entrar al recinto, pero hoy los balineses pueden venir a orar aquí, independientemente de su clase o clan. Es el culmen de la santidad. En 1963, el monte Agung entró en erupción y asoló la región. La lava ardiente no afectó a Pura Besaki por muy poco. Un milagro que los balineses atribuyen a la excepcional condición de su isla en el cosmos. Más allá de las costas de Bali, hay pequeños grupos de hindúes que siguen practicando sus ritos antiguos. Este es el poderoso Monte Bromo, un volcán en las tierras altas de la cordillera de Tengger, al este de Java. El volcán es un caldero hirviente de agua, cenizas y azufre. Nunca está tranquilo, y la población que vive a sus pies se ha acostumbrado a vivir pendiente de su volátil estado de ánimo. Los Tengger son unos de los últimos hindúes de Java, y todos los años celebran el festival Kasada. Los pobladores de esta región dedican este festival basado en los ciclos de su propio calendario a los espíritus de la montaña. Los ritos se inician a medianoche en el templo situado a los pies del monte Bromo. 28 sacerdotes acuden desde toda la región para quemar incienso y realizar ofrendas a los dioses locales. Pero eso es solo el comienzo de un asombroso rito ancestral. Ahora los lugareños deben afrontar uno de los peregrinajes más peligrosos del mundo. Se dice que este arduo ritual está inspirado en la historia de una princesa Tengger y su esposo, que rogaron a los dioses del volcán que los bendijeran con hijos. A cambio tenían que sacrificar al último que naciera, arrojándolo al abismo. Los lugareños se asoman al borde de esta caldera para arrojar hortalizas, gallinas y cabras y apaciguar así a los temperamentales dioses que rugen en las profundidades. Pero hay una sorpresa. Mientras los peregrinos realizan sus ofrendas, otros se colocan al otro lado de la pronunciada pendiente de 50 grados. Su cometido es intentar arrebatar los sacrificios arrojados al volcán.
Aquí no se desperdicia nada. En esta economía de rito y sacrificio, los dioses se contentan siendo aplacados y los bienes de los rituales se reaprovechan en beneficio de todos. Hay otras islas indonesias que conservan culturas y religiones aún más antiguas. En las tierras altas del centro de una isla con forma de araña, Sulawesi, vive la tribu de los Toraja. Los Toraja han vivido en esta región sin salida al mar durante muchos siglos y son los celosos guardianes de una fe y una cultura antiguas conocidos como Aluk Tudolo, que significa camino de los antepasados. La cultura religiosa de los Toraja se funda en el culto a los muertos. Los elaborados ritos funerarios ocupan el núcleo de la sociedad de los Toraja, que creen que las almas de los muertos viajan a una vida ultraterrenal en un país del sur. Para que disfruten de la vida eterna, a los muertos se les debe proveer de todo lo que tuvieron en vida. Este funeral es el de una mujer noble de cierta riqueza. La ceremonia puede durar hasta 7 días. El féretro se traslada desde su casa hasta el sepulcro. Como estipula la tradición, los parientes más cercanos lo acompañan bajo un largo pendón escarlata. La familia ha tardado 2 largos años en ahorrar el dinero necesario para pagar el costoso funeral. La difunta fue embalsamada y ha permanecido en el hogar familiar como la enferma. Hasta hoy no se ha declarado su defunción. El cadáver ocupa una posición de honor y preside una serie de rituales y sacrificios. Los Toraja valoran mucho a los búfalos. Se cree que los muertos ascenderán al país de las almas a lomos de estos búfalos y cerdos sacrificados. Tras el sacrificio llega el funeral. No se trata de un acontecimiento triste. Para los Toraja, la muerte es un simple paso a otro plano de existencia y una parte natural de la vida. Ahora se dirigen a los precipicios de piedra caliza que bordean el pueblo. A lo largo de los siglos, los Toraja han excavado un enjambre de cámaras en la roca. Cada cuerpo se coloca cabeza abajo para acelerar el trayecto de su alma a la otra vida. Cuanto más alta esté la cámara en el precipicio, mayor es la riqueza y el prestigio de la persona muerta. Es una dura labor para los porteadores, pero este lugar garantiza la protección contra los ladrones de tumbas que podrían privar a los muertos de los enseres con los que han sido enterrados para que lleven una vida de ultratumba digna. Ya solo queda un último capítulo del funeral Toraja. Tras su muerte, se encargan efigies de los fallecidos denominadas Tau Tau, personas pequeñas,
que se introducen de forma reverencial en galerías especiales excavadas en el precipicio. Las figuras son muy detalladas y se las atenderá durante las décadas venideras. Una vez concluida la ceremonia y con los cuerpos enterrados tras su larga espera, las almas de los antepasados de los Toralla comienzan su ascenso al país de los muertos. Todo se ha dispuesto para prepararlas para una eternidad confortable. Desde tiempos inmemoriales, las islas del archipiélago indonesio han sido arrasadas por las violentas turbulencias de la geología que han provocado tragedias a su paso. A finales de agosto de 1883, los fareros del extremo meridional de Sumatra presenciaron una de las catástrofes naturales más destructivas de la historia. El monte Krakatoa, situado en los estrechos que separan Java y Sumatra, entró en erupción. Una sucesión de explosiones gigantescas desgarraron la isla y arrojaron sobre ella un diluvio de 46 kilómetros cúbicos de piedra pómez, ceniza y miles de millones de partículas de polvo sobre pueblos y ciudades situados a miles de kilómetros de allí. La erupción provocó un inmenso tsunami y causó la muerte de al menos 36.000 personas. Más de 120 años después, el 26 de diciembre de 2004, a 250 kilómetros de la costa de Aceh, el estado más septentrional de Sumatra, a 30 kilómetros bajo la corteza terrestre, una porción de 1 kilómetro de roca rasgó el fondo del mar a una velocidad de más de 2 kilómetros por segundo. El terremoto liberó una energía 23.000 veces más potente que la de la bomba de Hiroshima, que arrasó pueblos y ciudades de todo Aceh. Pero aún no había llegado lo peor. Los terremotos desplazaron varios metros el lecho marino y generaron otra ola de energía mortífera que impulsó un maremoto descomunal que fue directo hacia las costas de Aceh. La ola, con la altura de un edificio de 10 plantas, tocó tierra y el tsunami devastó toda la zona. El agua se internó más de 3 kilómetros en tierra firme y asoló las estrechas franjas de llanura entre el mar y las montañas. El terremoto y el tsunami de 2004 mataron al menos a 17.000 personas solo en Indonesia. Tras más de una década de reconstrucción, en el paisaje de Aceh se siguen apreciando las cicatrices de una de las mayores catástrofes de la historia de la humanidad. Pero muchos de los supervivientes han recuperado su medio de subsistencia. La ola gigante destruyó la forma de vida de los pescadores, pero hoy se han rehecho. Casas,
Carreteras, puentes y puertos se han vuelto a levantar en una de las reconstrucciones más eficaces que se conocen. Sumatra es vital para la economía indonesia. Abastece al mundo de estaño, petróleo, oro, gas natural, madera, café, té, aceite de palma y recauda la mitad de los ingresos de las exportaciones del país. Pero la prosperidad tiene un precio. Hoy las selvas lluviosas de Sumatra se cuentan entre las más amenazadas del planeta, con grandes extensiones dedicadas al cultivo de aceite de palma. Hubo un tiempo en el que la isla estuvo cubierta de bosques, de los que en la actualidad solo queda la mitad. Estos bosques pluviales son de los más antiguos y diversos del mundo. Albergan una variedad tremenda de fauna y flora, entre la que se hallan muchas especies que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Aquí, en el extremo sur de la isla, se encuentra uno de los últimos bosques de tierras bajas de Sumatra. El Tumbling Wildlife Nature Conservation es una reserva natural, un oasis de gestión privada donde un ejército de agentes forestales se despliega para combatir a los cazadores furtivos. Algunas especies están recuperándose y actualmente el Tumbling registra la mayor densidad de población de tigres del sudeste asiático. Pero la amenaza siempre está presente. Hace más de 150 años, un naturalista inglés realizó un legendario viaje a través de una región a la que bautizó como archipiélago malayo. Se llamaba Alfred Russel Wallace. Wallace pasó 8 años en la zona capturando una cantidad impresionante de animales distintos, desde insectos a aves, pasando por orangutanes, todo en nombre de la ciencia. Hoy se le considera codescubridor de la teoría de la evolución junto a Charles Darwin. Wallace es conocido sobre todo como el hombre que identificó un rasgo extraordinario del archipiélago. Se dio cuenta de que la fauna y la flora de la parte continental de Asia, la Tierra del Tigre, son muy diferentes a las de las islas del este, la Tierra del Canguro. Ahora los científicos saben que una profunda franja oceánica separa las islas de Bali y Lombok, creando un mundo distinto en cada lado. En honor a este descubridor victoriano, este límite se conoce como la línea de Wallace. Desde su descubrimiento, la posición exacta de la línea ha ido variando, pero las islas de Nusa Tenggara revelan de forma patente la diferencia entre esos dos reinos naturales. Las islas del Parque Nacional de Komodo forman parte del grupo insular de Nusa Tenggara y surgieron a causa de un choque de placas tectónicas que se produjo hace 50 millones de años. El archipiélago es un misterioso mundo de especies únicas, entre ellas el mayor lagarto del mundo. Estos dragones de Komodo, monstruos de 3 metros con una mordedura brutal y una saliva venenosa, solo existen en este rincón del planeta. Es poco frecuente que ataquen a los seres humanos, pero pueden provocar la muerte.
En las profundidades del gran mar de Sabu que baña el archipiélago, las aguas están repletas de nutrientes que sustentan a una espectacular vida marina. Estas mantarrayas son una de las especies más amenazadas del planeta, pero aquí proliferan sin obstáculos. Se desplazan grácilmente a través de este mundo cristalino con sus aletas de 5 metros. Tienen unas bocas diminutas entre los lóbulos cefálicos con los que empujan el plancton para alimentarse. Más al este, los científicos han realizado otros descubrimientos espectaculares que nos adentran más en la historia de la evolución humana. La isla de Flores, un Edén montañoso y otro refugio de diversidad cultural. Aquí el pueblo Mangaray cultiva estos asombrosos arrozales que parecen telarañas. En el centro de cada plantación hay un lugar sagrado conocido como Lodok. Aquí, durante la plantación y la cosecha, los productores celebran ceremonias sagradas que representan la unión de lo masculino y lo femenino y el cielo y la tierra. Al final de cada cosecha, los Mangaray se reúnen en una celebración colectiva. La culminación es el ritual Chachi, una pelea con látigo entre dos combatientes. Dos adversarios de pueblos rivales luchan durante muchas horas ataviados con ropajes simbólicos. Es una pugna bastante vigorosa, y se dice que cada vez que un látigo restaña, aumenta la posibilidad de una buena cosecha. Las raíces de estas costumbres se hallan en un pasado lejano. En Flores se han encontrado vestigios muy antiguos. Las leyendas locales describen a una diminuta criatura humana con un apetito voraz que raptaba bebés y niños. Se llamaba Ebu Gogo, la abuela que se lo come todo. ¿Pero será cierto que el Ebu Gogo no es más que un mito? En 2004, en lo más profundo de esta cueva, conocida como Liang Bua, arqueólogos australianos e indonesios descubrieron restos de una especie humana hasta entonces desconocida que echó por tierra las ideas convencionales acerca de los orígenes de la humanidad. Los arqueólogos desenterraron los restos fosilizados de una especie de 50.000 años desconocida para la ciencia. Pertenecía a un grupo extinto de humanos de tan solo 1 metro de altura que elaboraban herramientas sencillas de piedra y tenían cerebros muy pequeños, de 1/3 del tamaño de los nuestros. La ciencia los denominó Homo floresiensis, pero el mundo los apodó como los Hobbit. Hay pruebas de que cuando los seres humanos modernos como nosotros llegaron al archipiélago, había grupos de Homo floresiensis que poblaban la isla. Estas dos especies humanas convivieron compitiendo por los recursos. Los pequeños hobbit fueron empujados al interior de la isla, donde se desvanecieron en la historia.
Quizá las leyendas locales sean un recuerdo de aquel misterioso periodo de coexistencia. Nos alejamos de Flores para viajar aún más atrás en nuestro pasado evolutivo. En los confines más orientales del archipiélago se encuentra Rajah Ampat, un conjunto laberíntico de más de 1500 islas frente al flanco occidental de Nueva Guinea. A lo largo de millones de años, los elementos han esculpido estas formaciones rocosas que han adquirido siluetas fantasmagóricas y estrambóticas. Pero también hay espacio para el romanticismo. Esta es conocida como la Roca de las Bodas. En este refugio laberíntico se multiplican cientos de especies de coral. Aquí se han hallado el 75% de las variedades del mundo. Todas en perfectas condiciones por ahora. En este vasto mundo insular, el único medio de transporte es el barco. Sobre los salientes rocosos de piedra caliza encontramos pinturas rupestres. Aquí dejaron grabado su trabajo los artistas de hace miles de años. Hay cientos de representaciones en ocre de delfines, tortugas y murciélagos. También muchas siluetas de manos humanas que recuerdan al arte rupestre del interior de Australia. Oculta en Rajah Ampat se halla una red de lagos de agua salada que se nutre de las fisuras de la roca. En sus turbias profundidades se han descubierto miles de medusas gigantes e inofensivas. Estas bellas criaturas nos permiten vislumbrar los orígenes de la vida en la Tierra, ya que los antepasados de las medusas aparecieron por primera vez en nuestro planeta nadando en estos lagos de agua salada hace 500 millones de años. Indonesia, una nación de 17.000 islas dominada por montañas espectaculares y volcanes amenazadores, por bosques impenetrables y valles prodigiosos. Un territorio espectacular con cientos de grupos étnicos y culturas, costumbres y tradiciones. Una tierra en la que han florecido civilizaciones poderosas y monumentos imponentes. A menudo los inquietos paisajes de Indonesia se han visto afectados por las violentas e impredecibles fuerzas de la naturaleza e invadidos por la actividad humana. Indonesia debe avanzar hacia el futuro preservando la increíble herencia cultural que se ha forjado en el que es sin duda el archipiélago más extraordinario del planeta.